Vamos a ver si empezamos esta noche. Ya terminamos segunda de Timoteo. Vamos para la carta de Tito. Vamos a hacer una pequeña oración en esta noche. Padre, te damos gracias por el día, por la semana, por nuestros hogares y nuestras familias. Señor, en esta noche traigo en memoria a Iván, allá en Carolina del Norte. Te pido por él, que tú lo cuides, que proveas para él, que lo ayudes, Señor, y así también con Mirna y los niños. En esta noche nos ponemos en tus manos. Queremos estudiar la carta de Tito, Señor, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como lo había explicado anteriormente, esta carta realmente se escribió entre medio de 1 Timoteo y 2 Timoteo. Eso no está en secuencia. Y lo digo porque como terminamos la semana pasada fue dejando a Pablo porque había muerto, ¿verdad? Ahora volvemos a ver a Pablo, pero es que esta carta se escribió previo a el asunto de él morir en Roma, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir con versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto es una introducción, como siempre hace el apóstol, en todas sus cartas, ¿verdad? Se presenta a él y siempre enfatizando que él es un apóstol de Jesucristo, ¿verdad que sí? Acuérdense que él tiene ese pequeño dilema. Muy bien. Ya muchos de esos temas los hemos discutido en estudios previos. O sea, a menos que usted tenga una pregunta o una duda de cualquiera de esos conceptos, ¿verdad? No veo por qué volver a ir sobre ellos. Vamos al versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. ¿Cómo están ahí? ¿Notan ustedes que la palabra fue manifestada por medio de qué? La predicación. ¿Bien? Vamos a detenernos ahí, vamos a pensarlo bien. ¿Quién es la palabra? Él fue puesto como apóstol para anunciar la verdad, las buenas nuevas, el evangelio, y dice él que esto se ocurre por medio de la predicación. Porque por medio de la predicación se manifiesta la palabra. ¿De qué le está hablando? De Dios. De Jesús. Jesús es la palabra. ¿Bien? Eso pasa en nuestra iglesia cuando exponemos la palabra. Quien se presenta en medio de nuestra iglesia es Jesús. Por eso en el llamado, quien nos sana, quien nos libera, quien nos fortalece, es Cristo. ¿Sí? Él dice el apóstol en otra de las cartas de él, porque a Dios le plació salvar el mundo por medio de la predicación. Este es el misterio tan tremendo que hay aquí, tú sabes. Y por eso en las iglesias, en el culto cristiano, usted no puede eliminar la palabra, ni minimizarla, porque usted está sacando a Cristo del culto. Él es la palabra. La palabra se hizo carne, la palabra. ¿Sí? Esto es importante para nosotros entenderlo. Siempre, en cualquier culto cristiano, tú tienes que tener la palabra, presentar a Cristo. Si no, algo está mal en algún sitio. Y lo digo porque mucho de la onda de hoy en día es tener cultos de adoración. Y no se predica. Ellos no entienden las escrituras. ¿Está bien? Eso nos toca a nosotros corregir esas disfunciones teológicas y disfunciones espirituales que mucha gente tiene. A mí me gusta la música igual que cualquiera. Pero si estamos en un culto cristiano, estamos reunidos aquí por Él. Por Él y para Él. El centro de todo esto es Jesús. No es la música, es Jesús. ¿No? ¿Lo confundí? ¿Estamos bien? No se van a ir de la iglesia, ¿no? Ok. Versículo 4. A Tito, verdadero hijo de la común fe, gracia, misericordia y paz
de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién es Tito? Esto es una cartita tan pequeñita, escondida por aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Quién es Tito? Si usted ha leído el libro de los Hechos, usted, si leyó los Corintios, si leyó Gálatas, usted se encuentra con Tito. Tito era un muchacho joven también, igual que Timoteo, pero que siempre andaba con Pablo. Y era la mano derecha de Pablo. Tito fue uno de los que Pablo envió a Corintios cuando todos aquellos pleitos. Tito era el que iba, llevaba las cartas y traía respuestas a Pablo. Era como su hijo espiritual. Sí. Por Tito, Pablo tuvo que luchar, porque en una ocasión tuvo que ir a Jerusalén, y Tito es griego. Y cuando va a Jerusalén, toda aquella gente es judía. Y entonces hay un grupo que se llama los judaizantes. Son gente que existen hasta el día de hoy. Ya mismo hablamos de esto. Son gente que quieren que tú aprendas las costumbres judías y vivas según las costumbres judías, y te quieren enseñar las leyes judías y que tú vivas así. Hay distintas categorías de judaizantes. Y una de las cosas que querían hacer con Tito era circuncidarlo. Y Pablo dijo, no. Léanse en Gálatas capítulo 2 para que ustedes vean. Pablo tuvo que luchar y enfrentar la situación, y él dice que no se dio ni por un instante. No hay que hacerse judío en ningún momento. Yo no soy judío, usted no es judío, nosotros somos gentiles. La salvación es por fe. No hay que hacerse judío, no hay que seguir la ley. Eso ya pasó. ¿Bien? De hecho, esta fue la bronca que se formó entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Si lo leen bien, ahí van a ver que Pedro compartía con los gentiles, comía, como si nada, como si estuviera sentado con nosotros. Pero cuando llegaban los judíos, Pedro se separaba y se ponía muy judío, ¿no? Yo no me mezclo con los gentiles, porque los gentiles eran, ¿qué? Inmundos. Y Pablo le llamó hipócrita en la cara. Se formó una situación bien fea. ¿Está bien? Porque para Pablo la salvación es por fe. Tu justificación es por fe, por medio de Jesucristo. En el judaísmo es por la ley. Tienes que regresar al legalismo. ¿Está bien? Y entonces lo que dice el apóstol Pablo en la ley es que por la ley nadie es justificado. Nadie. Nosotros no debemos regresar al judaísmo, ni a sus costumbres, ni a sus prácticas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, a lo mejor no está en una iglesia como esa, pero posiblemente lo ha visto en televisión. Iglesias cristianas que parecen ser judías. Y tienen la música judía, las bailarinas judías, las vestimentas judías, como si ellos fueran judíos. Eso está mal. Y cuando usted le abre la puerta a eso, vienen los judaizantes, te empiezan a enseñar cosas del Antiguo Testamento, del judaísmo, todas estas cosas. Por eso uno tiene que mantener la línea, porque en cualquier momento usted se desliza. ¿Sí? Yo conozco el Antiguo Testamento, yo estudié la cultura judía, yo conozco eso para arriba y para abajo. Pero a mí no me salva la ley, no me salva la cultura judía, no me salva las costumbres judías, me salva Cristo Jesús. Por eso que somos cristianos, si no fuéramos judíos. Hay una confusión de identidad por ahí en muchas iglesias, que es profunda. ¿Sí? Y el hermano dice, pero mira qué lindo canta. No es eso. Asegúrate que tú disiernas lo que están haciendo y se están desligando de Cristo. Le hacen Gálatas de nuevo. Para que usted. Yo tengo una amiga que ella va como, yo nunca he ido, pero ella va como una iglesia así, pero ella acepta a Jesucristo. Sí, aceptan a Jesucristo. Sí, eso es lo lamentable, que aceptas a Jesús, pero tienes que guardar la ley. Tienes que vivir conforme a las costumbres de los judíos. No, dice Pablo. Pablo dice, no accedemos ni por un momento. ¿Está bien? Eso no se mezcla. Eso no se mezcla. Si quieres ser judío, vete para la sinagoga. Pero en una iglesia cristiana, ¿por qué es que queremos ser judíos? De ahí salimos. Los judíos fueron los que crucificaron a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo que vamos a ir para atrás? Pablo, esa fue la lucha continua. Y lo van a ver aquí hoy. Los judaizantes aparecen aquí en su iglesia, en esta iglesia. Y toda esta gente que perseguía a Pablo y lo pateaban y lo
golpeaban, daban muertos, son los judíos, son los judaizantes. Esa fue una pugna que duró siglos. Siglos. ¿Amén? Y quien sobrevivió fue la iglesia gentil, nosotros. ¿Amén? Y nosotros somos los que hemos evangelizado el mundo. ¿Y por qué queremos ser judíos ahora? Eso es una cosa interesantísima, que esa cosa ha durado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hay un canal que son hispanos, pero está 24 horas del día el canal en la televisión. Y él saluda como los judíos y digo, pero él es hispano. Claro. Entonces, pero hermano, están expandiéndose por todo el mundo esa gente. Sí. Ahora mismo es un movimiento grande. Y no sé, es una moda. Dime. Le iba a preguntar, entonces, los judíos que se llaman mesiánicos, ¿en qué cae esa categoría de? Es que hay dos tipos de judíos mesiánicos, no todos son iguales. Por eso. Está el judío que se convierte a Cristo y sabe que Jesús es el Mesías. Ese es el judío mesiánico. Ellos son judíos de nacimiento. Siguen siendo judíos, ¿verdad? Como usted y yo somos de México, de Puerto Rico. Pero son cristianos. Pero hay judíos que se convierten a Cristo y viven en la ley. Y hay que separar esos dos. Hay que separar esos dos. Déjenme darle algunos ejemplos de grupos judaizantes hoy en día. Hay gente que vive en el Antiguo Testamento. Los adventistas del séptimo día viven en el Antiguo Testamento. No, hay grupos del adventismo que están tratando de salir de ahí y venir al Evangelio. Son los mismos. Con los adventistas del séptimo día usted tiene que saber distinguir. Porque hay unos que están más en el Nuevo Testamento y hay otros que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ustedes van a ver que ellos, el sábado de ellos es ¿qué? El día sábado. Ese grupo que es extremista, judaizante, dice que si no guardas el sábado per se, como lo hacen los judíos, estamos condenados. ¿Por qué es que un cristiano celebra el sábado en el día domingo? Porque Jesús resucitó el domingo. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, los cristianos partían pan todo el primer día de la semana, que es el domingo. El sábado nuestro es el domingo. Nosotros no somos judíos. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Pero los adventistas están en el Antiguo Testamento. Eso es importante que usted sepa estas distinciones. La gente viene acá rato y dice, ¿y los adventistas del nuevo día? Pues son gente buena que quieren buscarle a Dios. El único problema es que todavía están en el ayer, en el Antiguo Testamento. Y nosotros no vivimos así. Eso pasa con los testigos de Jehová. Noten que no son discípulos de Jesucristo. ¿Son testigos de quién? Antiguo Testamento. Ya dejamos eso, es Jesús. Por eso somos cristianos. ¿Está bien? El mismo caso de los mormones. ¿Entiendes? Los mormones están en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Y cada uno de estos grupos sufre estas aberraciones porque se descarrilaron. Por eso es importante para nosotros entender la fe, entender la gracia y mantenernos en Cristo. Mucha de esa gente es buena gente, son buenas personas. Yo no creo que son malintencionados, equivocados, pero no son personas malas. ¿Usted me entendió? Y hacen muchas cosas buenas, magnífico. Lo único es que están errados. Por eso es que Pablo lucha con eso una y otra vez. Cuando yo le digo que los mormones están en la ley, es un ejemplo. Como nosotros por gracia, que es la salvación es un regalo, usted no tiene que hacer nada. Los mormones no. Se tiene que ir 2 años al campo misionero. Si usted no va para el infierno. Es por obligación. Tú tienes que cumplir con ciertos reglamentos, con ciertas leyes. Si no, estás descualificado. En Jesús no es así. Esos son los judaizantes. Y existen esos grupos hoy. Hay grupos judaizantes en las iglesias evangélicas, en las pentecostales, en todos lados. ¿Está bien? Y yo me maravillo de eso. ¿Verdad? Y Pablo nos advierte de eso. Ustedes lo van a ver ya mismo. ¿Está bien? ¿Agarramos? Pastor, una pregunta. Sí.
Entonces, por lo menos los que hemos estado en el Evangelio, ¿verdad? Hace años, yo no había visto el ministerio de danza. O sea, eso viene de esa vertiente. Sí, por eso tú ves que las vestimentas son judías del Antiguo Testamento. Nada, muchos de ellos, especialmente los jóvenes que no entienden estas cosas, dicen, esto está lindo, está chévere, esto es para el Señor. You know, fine, pero es que no entienden lo que están haciendo. Yo me alarmo cuando yo lo miro. Yo digo, wow, ellos no saben lo que están haciendo. So, cuando usted lo mira desde la perspectiva que es una danza, pues no es nada. Cuando usted tiene las implicaciones teológicas, usted dice, esto es serio. Y si le abre la puerta a eso, ¿qué viene después? Y por ahí sigue la cosa. So, yo no estoy dispuesto a abrir la puerta a eso. ¿Está bien? Porque esto es una cosa que viene poco a poco. Y nosotros nos vamos a cultivar aquí una iglesia de judíos. Vamos a ser cristianos. Y nos vamos a mantener ahí. ¿Está bien? Por eso usted va a ver que en ese tipo de iglesia hay reglas sobre la vestimenta. ¿Está bien? Yo no voy a poner reglas de vestimenta, pero yo no soy judío. Yo no soy judío. Yo no soy legalista. Yo tengo libertad en Cristo. Y las más que sufren aquí son ustedes, las hermanas, que les van a decir cómo tienen que hacer el peinado. Los pantalones, Todo. los lentes. Todo. Porque ¿qué es eso? Legalismo que se remonta al Antiguo Testamento. Miren cómo la mujer judía tenía que vestir. Por eso ustedes ven los musulmanes, las mujeres musulmanes. ¿Por qué esa cultura es como es? Porque Mahoma lo que tenía era el Antiguo Testamento. Y por eso que los islámicos, que es una distorsión de la Biblia, son legalistas como son. Pero la gente que más sufre es la mujer. Es la mujer. Ese calor y todo eso está. Sí. ¿Está bien? All right. So, esos son movimientos judaizantes. Judaizantes. All right. So, la iglesia levantando dinero para Israel. Pues mira, si el Señor nos habla y eso, yo no tengo nada en contra de eso, pero ¿por qué estamos apoyando los judíos? Apoyando a los cristianos. Son cosas que de verdad la gente como que no lo piensa. Darle la mano a nadie no es un pecado, eso es bueno. Pero esa obsesión con Israel, no la entiendo, ¿también? Porque la salvación viene a través de Jesús. No a través de los judíos. ¿Está bien? Jesús dijo, la salvación viene a través de los judíos. Sí, porque vino Él. Pero ya no viene a través de los judíos, viene a través de Jesús. Jesús era un judío. Pero ahora Jesús trae la salvación al mundo entero. No es exclusivamente para los judíos. Los judíos se tienen que convertir a Jesús. Lo cual rehusan hasta el día de hoy. Pues yo no voy a apoyar eso. Esa mentalidad yo no la voy a apoyar. Si los judíos se convierten a Cristo, los ayudamos. ¿También? Pero que se arrepientan. A ver. Ok. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó. Aquí mal, mira. Sí. Es que se me rodó la página para Timoteo. Yo digo, También le robaron aquí. Sí. 5, empieza de nuevo. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Solo dejaron en Creta. Yo no sé si ustedes saben que Creta es una isla que está debajo de Grecia. Que lo han visto en el mapa. Y en esta ocasión la misión de Tito es corregir lo que está deficiente en la iglesia de Creta. Obviamente estamos hablando de que Pablo percibe ciertas debilidades en esa iglesia, ciertas cosas que hay que corregir. Anota usted que al ministro le toca corregir lo que está deficiente. Si las cosas están manga por hombro en la iglesia de nosotros, ¿qué usted va a decir? Y el pastor no sabe nada. ¿Qué pasa? ¿El pastor sabe esto? Porque la expectativa es que el pastor corrija lo que está deficiente. Si hay un ministro que no corrige lo que está deficiente, estamos en serio problemas. Porque el que tiene que traer la administración, el orden a la iglesia, es el pastor. Para eso es el llamado, para ser un administrador de la gracia de Dios. ¿Sí?
So, si hay un ministro que no sabe ser buen administrador, tenemos problema. Si no pone las cosas en orden, hay problema. Y si no corrige lo deficiente, hay problema. Pero miren cuál es el problema. ¿A quién le gusta que le corrijan? A mis hijos no les gusta. A ti no te... está bien. ¿Verdad? So, el arte de esto y el reto de esto es cómo corregir lo deficiente sin que la gente se ofenda. Y a veces se puede y a veces es sumamente difícil y a veces es imposible. Hay gente que uno no le puede hablar y decirle nada. Hay gente que dice, conmigo no, Dios mío, a mí. O sea, hay bronca. ¿Sabes? Y cuando ya te declararon la guerra, eso es importante para nosotros aprender como cristianos a ser un más humilde, más sumiso, saber trabajar en equipo, también ser obediente al Señor. La intención no es humillar a nadie, pero la intención es poner las cosas en orden. Hay que ponerlas en orden. El ministro no tiene opciones. Nos toca poner las cosas en orden. Muy bien. Lo segundo que le está pidiendo es que establezcan ancianos en cada ciudad. ¿Qué son los ancianos aquí? Pastores. Sí, sí. Tiene que ponerlos en cada ciudad. Recuerden que la palabra anciano puede ser usada como un ministro o como un viejito. Pero en este caso, el contexto, estamos hablando de poner líderes espirituales en cada ciudad. Esa persona que está a cargo de esta ciudad va a ser llamada ¿a qué? Un obispo. Recuerden que yo les expliqué cómo es lo que era un obispo, porque va a estar supervisando diferentes iglesias en esa ciudad. Esas distinciones las quiero hacer porque viene ahorita. Ahora viene una explicación de cómo debe ser ese anciano o ese ministro. Mire usted, versículo 6 en adelante. El que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El aspecto de la familia, ese testimonio es importante, ¿verdad? Que tenga su familia en orden. 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Quiere decir, si tú no sabes administrar tu propia casa, No administrar la casa de Dios. ¿Está bien? Si tu familia está mandada por hombres, ¿cómo tú vas a ser un pastor? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Dice, no soberbio, no irracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso estamos hablando del carácter, ¿verdad? Cuando uno está en el ministerio, esa última parte, no desear ganancias deshonestas. Hay gente que monta iglesias, dicen que tienen un llamado, pero lo que están buscando es ¿qué? lucrarse. Es un negocio. ¿Está bien? Y algunas de estas personas son unos tremendos y logran construir imperios. ¿Está bien? Estas descripciones ya las vimos en Timoteo. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Está bien? Es importante para nosotros ver el carácter de la persona y que la persona, si tiene un llamado, es para servir al Señor y ayudar a los demás hermanos a crecer espiritualmente. ¿Ven? Esa cosa hay que distinguirla. 8. También tiene que ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. ¿Qué significa dueño de sí mismo? Dominio propio. Muy bien. 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso nuevamente tiene que ser capaz de ser un maestro, ¿verdad? Y de enseñar la palabra. Esta es otra de las cosas. Hay gente que no sabe distinguir. Yo he escuchado personas que me dicen, yo fui un predicador, ese hombre sí sabe la Biblia. Y yo la escucho y es un desastre. Las cosas que se inventan. No porque digan un versículo, la gente sabe su Biblia, ¿sabe? ¿Entiendes? Los estudios bíblicos, a veces yo voy y se lo están sacando se inventan las cosas. Pero, ¿tú me entiendes? Pero los hermanos se impresionan mucho le dicen 2 o 3 cositas y dicen, ¡wow! Si tienen labia, si tienen labia. Labia, eso es.
Y usted está en esa iglesia 5 años y después de 5 años usted no aprendió nada. Porque es que no le enseñaron nada. Entonces le pregunta, ¿y en qué parte de la Biblia dice? Ahí en la palabra de Dios lo dice, Sí. pero no le dicen a dónde. ¿Ahí? Muy bien, muy bien. A ver, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de quién? Los de la circuncisión. ¿De quién ya está hablando? Los judíos. De los judíos. Pablo tiene como dicen los americanos, un issue. Con los judíos. ¿Eh? Vamos a ver. 11. A los cuales es preciso tapar la boca. Este es el apóstol tapándole la boca a la gente. Pero él está diciendo, ok, a esto sí hay que taparle la boca. Porque estos están haciendo daño. Y las ovejitas mías no lo saben. ¿Qué ustedes creen en ese ministerio de taparle la boca a la gente? Si usted viera algo así en la iglesia de nosotros, ¿cómo usted reaccionaría? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo creo que instruirlo y confrontarlo con la palabra. Es lo que le está diciendo. Confróntalo con la palabra para que lo puedas callar. Ok. Eso es lo que dice, eso es correcto, lo dice Vilma. Como Pablo le daba instrucciones a Timoteo, le está dando instrucciones a Tito. En la iglesia no permitas esto. Y si se parece a esa gente, tú los paras ahí. Le vas a tirar la línea. No le des paso. Le vas a decir que se calle. Alright. A veces hay que hacerlo. A veces en nuestras iglesias hay personas que quieren tomar ventaja de nosotros y no se le puede dar paso. No se le puede dar paso. Yo una vez, hace muchos años, invité a un evangelista a mi iglesia para una campaña de evangelismo. Una semana de esas de campaña. Y en aquella época, pues este hombre sonaba internacionalmente, era súper famoso. Y la iglesia mía estaba abarrotada, llena. Y entonces, nosotros habíamos alquilado un cuarto en un hotel y todas estas cosas. A mí me tocaba ir a buscarlo, llevarlo y traerlo. Excepto otros días, hay ciertas personas designadas para traer el predicador. Era una iglesia bastante grande. Pues una noche lo voy a buscar. Y cuando llego al hotel, que voy pasando por el lobby, una dama me dice, con permiso, ¿usted es el reverendo Bernal? Dice, sí. ¿Puedo hablar con usted? ¿Cómo no? Y ahí estoy sentado en el lobby. Para hacerle la historia larga y corta. La mujer me está compartiendo cómo el predicador la acaba de violar. Yo estoy en mitad de una campaña. La tengo en la iglesia llena, con más visitas llegando. Y no le puedo decir el nombre, pero ustedes saben quién es el nombre. Si yo le dijera a ustedes no me lo van a creer a mí. Tuve que ir, decirle a la señora, quédate aquí, yo para aquí. Lo que le pasó a ella fue que se impresionó tanto con el predicador que fue al hotel para llevarle, no sé, unas cosas, un regalito. You don't do that. Con gente extraña, por lindo que sean. Tú no te metes en el cuarto de un hombre así. ¿Está bien? Para eso el pastor lo busca y lo trae. Pero la hermanita, pues, se zumbó. Porque ella sabe que si me lo llega a decir, le digo que no. Claro, yo no le puedo decir eso a ella, porque ahora está herida, y mi trabajo es ver qué yo hago. Subo para arriba al cuarto predicador. Y digo, tú y yo tenemos que ver. Y le digo, esta señora me acaba de decir esto y esto. ¿Qué tú tienes que decirme? Y digo, bueno. No, ninguno. Se quedó callado. Ojo. El que cayó tolera. Ahí lo dejé. Fui para abajo, hablé con la señora. Le dije, tienes que venir. Era una mujer casada. Tienes que venir a la iglesia porque queremos orar por ti. Me la llevé. Tengo la iglesia abarrotada y suspendo la campaña de evangelismo. Se acabó ahí mismo. Estaba la gente. Hay que taparle la boca a cierta gente. Tú no hablas más en mi iglesia. ¿Está bien? Y entonces toda esa gente que vino a escuchar el predicador le dice, ¿por qué pasa este pastor? ¿Usted cree que yo me voy a poner a hablar allí? Desde el púlpito a toda una iglesia. No tengo que dar ninguna explicación. Pues hay gente que se molesta. Seguimos con el culto.
y lo terminamos y se acabó la campaña. Esas cosas suceden. Por eso que están escritas aquí. No son inventos. No son inventos. ¿Está bien? Muy bien. Y por eso es importante seguir las reglas también, porque a mí me da mucha tristeza con lo que le pasó a la muchacha, pero ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Yo invité a ese predicador, pero yo no lo conozco. Yo no sé quién es la persona. A veces uno invita a alguien, un recurso, cantante, un predicador, pero no se confíe demasiado. Tenía otro que era un predicador más mayor, y como tenía muchas canas y tenía el pelo así blanquito, tenía las muchachas a chocar. El hombre era un galán, ¿está bien? Y entonces, la forma que predica, usted lo ve, que empieza a seducir, ¿no? Y todo el mundo así lembado. Y yo, ay, no, predícame a Cristo. Tú no vienes aquí a enamorar a la gente. Y cuando usted empieza a ver cosas como esas, usted tiene que pararlo. Ay, ¿puedo hablar con el predicador? No. ¿Y por qué? No. ¿Está bien? Y tratar de terminar la campaña o el sermón o la predicación de ese día y que todo el mundo salga ileso y ya, vamos para adelante. ¿Está bien? Hay cosas que salen así. No, hay otros hombres y mujeres que son siervos de Dios, vienen a hacer lo que tienen que hacer y no hay problema. No hay problema. ¿Está bien? Pero que si hay lobos, y hay lobas. ¿Sí? Pastor, es que yo considero también que la gente, no sé, por estar buscando saber más, como los idealizan, y entonces los siguen, y se envuelven en ese juego, y ellos mismos caen, o sea, y se desilusionan y luego entonces le echan la culpa a Dios. Sí. En vez de entonces enfocarse en lo que Dios quiere que tú hagas en Cristo y no en la persona. Sí. Pues la verdad que hay quien lo maneja bien y hay quien lo maneja mal. Dicho sea de paso, hablando de esto, en algún momento nuestra iglesia llegará al punto que tendremos predicadores invitados y haremos campañas como esta. Por eso es que hay un comité que vela por ese predicador en el sentido de las comidas. Uno hace un calendario, quién lo lleva a comer este día, para aquí, quién lo trae. No se deja solo la persona, pero hay una gente a quien designamos. Si alguien se va por allí a llevarle un cafeíto al predicador, estas son las cosas que pasan. Esas son las cosas que pasan. Es que quiero conocerlo. No, vete al culto y escucha el sermón. Tú no necesitas conocerlo. ¿Usted me entendió? So, cuando la iglesia nuestra crezca, sea más grande, yo me gozo, pero hay complejidades. Y entonces necesitamos prepararnos para esos momentos. Y a veces, pastor, cantantes o predicadores no necesitan enamorar a las personas. Es la persona que se enamora del don que Dios ha puesto en ellos. Y los comienzan a seguir y a idolatrarlos. Entonces, a veces nosotros mismos como iglesia tenemos la culpa de enfermarlos, porque andamos detrás de ellos y, ay, es que una muchacha se casó con un joven que cantaba hermoso, pero cuando ya estaban casados, ella lo detestaba. Se dieron cuenta que ella estaba enamorada del don que él tenía, no del muchacho. Y a veces se confunden, ¿no? Yo una vez tuve una hermana que venía con una cajita así para el predicador, un regalo. Yo, hermana, ¿puedo ver el regalo? Tuve que forcejear hasta que vi el regalo. Un reloj de eso que valía miles de pesos. Yo, no, para atrás. Cero regalo. Para afuera. Ay, eso está mal. Yo una vez me tuve que quedar, donde se quedaba este predicador, me tuve que quedarme ahí como así 8 horas con un guardia, para que nadie entrara. Oh my God. ¿Está bien? Te dice, pastor, si es como los artistas seculares, que los fanáticos van allí. La gente se pone así. La gente se pone así. ¿Está bien? Y nos parece que no, pero eso sucede. ¿Está bien? Y que muchos de estos predicadores, pastor, crecen tanto que cuando antes de llegar a la iglesia ellos le dicen cuántas personas hay, cuánto hay, está lleno, no, si hay 50 no entran, así mismo le dicen no, dile que estoy enfermo,
¿Por qué? Porque lo que van es por la ofrenda. Por la ofrenda. Esto, he visto mucho de eso. He topado con mucho de esa gente así. Predicadores y no te puedo decir, son predicadores que lamentablemente, o sea, yo lo he usado, por un momento se desvían. Entonces, para ellos poder predicar, tiene que hablar sobre 200, 300 personas. Si hay menos de 50 o 50, no te predican. Dicen, no, yo no voy para ahí. Y si un alma que quiere de salvación. Eso existe. Nosotros en Orlando estuvimos yendo a una iglesia bautista y el pastor invitó a una persona a predicar. Y precisamente esa persona vino a predicar sobre el diezmo ese día. Y la iglesia estaba bien, habíamos como 250, casi 300 personas. Y cuando él comenzó a hablar del diezmo, salieron gente de la parte de atrás con canasta y él iba fila por fila pidiéndole a la gente: ese reloj, dame ese reloj, dame el reloj. Y la gente poniendo los relojes en la cadena, todo lo que tiene en los bolsillos, las carteras completas. Y el pastor se molestó, estaba bien ofendido, y al final de la cuesta él cogió toda la canasta y se salió del templo, y cuando terminó el servicio él les regresó a todo el mundo todas las cosas que donaron. Qué bueno. Va a darle yo mi reloj. Pero es como dice Víctor y Carlos, y les aseguro que cuando nuestra iglesia crezca van a aparecer gente que te dice: ¿por qué vienen aquí? Porque mientras más gente ellos vean, más dinero ellos creen que hay. ¿Está bien? Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Gente que antes no venía a nuestra iglesia ni que los invitara, ahora ellos aparecen solos. Que no saben ellos que somos un bonche pelado que no. Venimos por Cristo, no porque tenemos. Y tenemos que luchar por la sana doctrina y mantener esto como una iglesia del Señor. Y muchas iglesias se han descarrilado por esto. Muchas. Eso es una lucha que hay con la carne, con el mundo y con el pecado. Eso es constante. El crecimiento es precioso, pero tiene sus retos. Estos días vi yo también que en una iglesia el pastor entrando en su carro para que todo el mundo tocara su carro para que fuera bendecido, como él fue bendecido también. Un carro entrando por la iglesia. Oh, sí, yo lo vi. La Y el pastor pidiéndole a la gente que tocaran el carro para que lo bendiga. ¿Quieres ser bendecido? Toca el carro. El carro no sale. No, lo vi en Facebook. Pero la expresión del pastor era como para que fueran bendecidos como él se bendijo. Claro. Hoy en día uno se salta, pero que en el tiempo que estaba el Señor Jesucristo andando en la tierra, eso pasaba. Sí. Pasaba igual. Sí, pasaba igual. No, yo creo que es el carro. No hay por qué tocar el carro. Jesús necesita tocarte a ti. Exacto. Y Él te sana, y Él te bendice. ¿Ven? Hay una serie de cosas que usted tiene que entenderlas, y cuando usted las vea, eso es una banderita que debe decirle a usted: tenga cuidado, no sabe dónde está metido. Porque si el liderato, los pastores están confundidos haciendo truquitos y jueguitos así, usted está en mal sitio, o sea, honestamente. ¿Está bien? Y eso hoy en día, pero como dice Mabel, eso ocurría en esta época y ocurre en la nuestra. Lo que pasa es que a nosotros nos parece más escandaloso porque las cantidades de dinero hoy en día son más grandes. El nivel de las iglesias son más grandes. ¿Está bien? La gente tiene más recursos económicos hoy que en aquella época. Pero sí, eso desde allá viene. Y me imagino que eso será así hasta que Cristo venga. Pero es bueno que usted lo sepa, porque a eso es que nos vamos a enfrentar. Pastor, también debemos, recordar que también no nos debemos confundir que cuando el Señor pone en tu corazón dar una ofrenda Claro. a la iglesia, ya lo que lo puso el Señor,
No lo manipuló nadie, no te Claro. lo dijo, no te lo mandó nadie, sino el Señor te lo puso en tu corazón. Exacto. So, Sí. tú darlo. Sí. Que no se malentienda No, eso. no. Ya mismo el apóstol va a hablar un poquito de eso. Vamos para acá. Ok, 12, ¿verdad? Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. Imagínate que nosotros dijéramos hoy en día, esa iglesia está llena de mentirosos, de malas bestias. Son unos animales, glotones, ociosos. De eso sí te Lo de los glotones no lo vamos a discutir. Pero lo de bestia, pues ya está. No llegamos. Somos glotones, pero bestias no. So, imagínense ustedes decirle, pastor, ¿me puedes escribir la iglesia? Oh, sí, yo te digo. ¿Quién quiere ir a una iglesia así? Pero el apóstol le está diciendo a Tito, corrige lo deficiente. Exacto. Le toca ir y enderezar a esa gente. Y la estrategia que le da a Tito para corregir lo que está mal en la iglesia dice, reprende los que duramente. No lo trate, no le pase la mano, le vas a decir ahí. ¿Cómo usted cree que le va a ir a Tito ahí? ¿Por qué el apóstol le está dando esa estrategia a Tito? Bueno, porque si son mentirosos y si son unos animales, Hay que tratarlos igual, ¿no? Como son, mano dura. porque a veces, hermano, si usted es una persona que usted escucha, que usted analiza, que usted razona, pues uno puede hablar con usted. Pero cuando usted es una persona que no va a oír, que va a distorsionar las cosas, que va a mentir, lo que uno dijo, usted va por ahí y lo va a decir de otra manera. ¿Cómo usted le va a hablar a esa persona? A veces a uno le da miedo hablarle a ciertas personas porque usted no sabe lo que van a contar después. Porque lo cuentan mal. Le pasa a ustedes y me pasa a mí como pastor. Y usted tiene que saber cómo enfrentar la situación. ¿Sí? Pero que si hay iglesias así, oh sí, hay iglesias así. ¿Sí? A veces nosotros hemos aceptado pastorado en unas iglesias que desde afuera se veían preciosas. Y después cuando usted está adentro dice, Dios mío, lo que yo hice. Donde yo estoy metido, ¿eh? Es una cosa tremenda, tremenda. Pero él dice que hay que hacerlo así para que sean sanos en la fe. Si su hijo es un poco difícil, usted tiene la opción de dejarlo hacer lo que él quiera o decir, hasta aquí jugamos, aquí yo tiro la línea. Pablo está diciendo, tira la línea. Porque si como quiera lo va a hacer, si tú le vas a la buena y como quiera lo va a hacer, por lo menos tira la línea. Y déjale saber que aquí no. Lo va a tener que ir a hacer en otro sitio. Hay que tirar la línea para que la gente sepa que en la iglesia no. Tú quieres mentir, te vas allá. Tú quieres robar, vete allá. En la iglesia, no. Ay, no, pastor, pero no le diga nada porque si no se va a ir. Eso es lo que queremos, que se vaya. Si la persona va a quedarse en nuestra iglesia a mentir, a engañar, a crear disensión, a crear divisiones, que es mejor. A veces la pérdida es ganancia. Porque un poco de levadura le da toda la masa. Cuando usted empieza a ver que en su iglesia todo el mundo empieza a mentir, los evangelizaron. Mala mentira, pastor. Sí. Tienen un... ¿Te gustaría aprender a mentir? Vente. Vamos a tomar un café en casa para que tú veas. Lamentablemente eso pasa. Pero pasa, yo creo que se lo estaba advirtiendo a Timoteo, se recuerda cuando habla de que se amontonarían con un comezón de oír. Pero es por eso, hermano, se amontonan porque les gusta ese tipo de vida. Le gusta. Por Le eso. gusta. Entonces vamos a mantenernos aquí. 14.
Déjenme leer el 13 y que hay en el 14. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Solo que Pablo está identificando quiénes son los problemas. El problema son los judaizantes. ¿Eh? Que eran unos problemas increíbles en la iglesia. Muy bien. 15. Aquí está Vilma, de lo que tú estabas hablando. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Nosotros hoy en día no usamos mucho la palabra esta de corrompido, sino hablamos de la distorsión. Si tu corazón es sano, tú das al Señor tu ofrenda, tu diezmo y tú no. Pero si tu mente está corrompida, tu conciencia está distorsionada, tú empiezas a hacer, espérate, ¿cuánto? Saca la calculadora, a ver cuántos chavos sacamos aquí en este culto hoy. Hay gente que está así, pero hay gente que tiene un corazón en Cristo. ¿Usted me entendió? Y el problema es que en la iglesia hay de todo. El trigo y la cizaña crecen juntos. Hay gente que está adorando al Señor, sirviendo al Señor. Hay gente que tiene un corazón bien lindo, pero el que está al lado viene de otro planeta, ¿sabe? Y usted y yo nos sorprendemos cuando de momento eso sale para afuera y te dice, adiós, pero ¿qué pasó aquí? Pero es que su mente todavía está torcida, corrompida es la palabra aquí, ¿verdad? Está torcida. Y de que los hay, ¿está bien? Y el trabajo de nosotros es ver cómo los podemos sanar y renovar ese entendimiento y ubicarlos en Cristo. Pero créanme que eso lo hay en todas las iglesias, sin excepción. Si usted va a una iglesia y le dice, en esta iglesia no hay problema, váyase de ahí. Le están mintiendo. Es el primer problema. Le están mintiendo. Sí, exacto. No es posible, somos seres humanos. Exacto. Tiene que haber problema. ¿Sí? Tiene que haber. A ver. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siempre abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No, la verdad es que hay gente que es rebelde por las situaciones de su vida, su crianza, y un tanto coraje, van rebeldes con todo el mundo, se ponen rebeldes con Dios. Y van a la iglesia con esa ira y se desquitan con todo el mundo. Gente dice, pero ¿por qué esa persona es así? Si usted se siente a escuchar, es triste. ¿Está bien? Pero la iglesia tiene que ser un vehículo de sanidad, un vehículo de transformación, y ver cómo podemos coger ese muchacho o esa muchacha y trabajar con ellos para que se sanen. Para que se sanen. Eso no es fácil, ¿está bien? A veces necesitamos la cooperación de la persona. Jesús siempre le decía, ¿qué tú quieres? Yo quiero que me des la vista. Ok. Conforme a tu fe te será hecho. Jesús siempre preguntaba, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Sí? Que me sane. Ok. Muchas veces tenemos que preguntarle a la persona, ¿tú quieres ayuda? ¿Tú quieres que te dé la mano? ¿Qué tú vienes a buscar? ¿Cómo te podemos ayudar? Y si la persona te empieza a decir, yo no quiero que me ayude, yo no quiero que nadie me ayude a mí. Tenga usted cuidado. Ya, la puerta está cerrada y se lo está advirtiendo. La próxima vez que le vengas a decir, ¿cómo estás? Viene de nuevo. Ya le dije la semana pasada que yo no quería nada. Está el que abre la puerta de su corazón y está el que la mantiene cerrada. Y hay que distinguir entre uno y el otro. Ok, vamos a leer 3 versículos del capítulo 2 porque esto está interesante aquí. Miren, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora viene. ¿Las qué? Las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hello. Pablo le pidió a Tito que pusiera ancianos en cada ciudad. Y él está diciendo ancianos y ancianas. ¿Qué quiere decir eso? Hombres y mujeres. ¿Hombres y mujeres qué?
podrían ejercer el ministerio. Hay iglesias que dicen que las mujeres no pueden. Yo no sé de dónde se sacan eso. Yo sé que sacaron un versículo de hielo todo el cielo. Ay, no. ¿Está bien? Pero aquí está. Aquí está. ¿Está bien? Para la gente que no crea, aquí está. Y no es el único sitio en el Nuevo Testamento que lo tenemos. Muy bien. En otras ocasiones les he enseñado mujeres que son profetas, profetizas y están en el ministerio. ¿Bien? Maestras. Hay mujeres que tienen la iglesia en sus casas. ¿Está bien? Nosotros tenemos que entender eso. Eso no quiere decir que toda mujer o todo hombre esté cualificado para el ministerio. Dios tiene que llamar al hombre o a la mujer. ¿Bien? Y tiene que haber un fruto de ese llamado. Que tú mires el carácter, el testimonio de esa persona, sea hombre o mujer. Y aquí, primero nos describieron cómo tenía que hacer el hombre, el anciano, y ahora nos dicen la mujer. ¿Está bien? Me viene un pasaje de la Biblia a mi mente, cuando Jesús estaba enseñando, estaba Marta y María. Entonces Marta se queja con Jesús porque María no le está ayudando en los quehaceres, y Jesús le dijo que era menester que ella escuchara lo de la palabra. Entonces eso quiere decir que tanto la mujer puede estar también en los ministerios. Sí. Eso es un buen ejemplo. Sí. Habían otras cosas pasando con Marta y María, pero no vamos a entrar. Había un poquito de celos. Hermanas en fin. Pero que Jesús fue el que dignificó siempre a la mujer. Sí. Ellas eran las que sostenían su ministerio de él, hermano Lidia, que era una de las que proveía mucho Lidia. para el ministerio de él. Lidia era una selva tremenda. Porque en el judaísmo, los judaizantes oprimen a la mujer, Cristo libera a la mujer. Los judaizantes dicen que la mujer no tiene suerte y parte. Jesús dice, no, espérate, tiene su parte. ¿Está bien? Eso que entendamos bien, si usted va para atrás para el judaísmo, si usted se mete, si usted es mujer, usted está bien loca. Usted está bien loca. Usted, es como las damas, yo veo esas muchachas que se meten a ser musulmanas. Pero ¿qué tú haces, man? ¿Está bien? Y eso es una fiebre ahora que hay que ser musulmán. ¿Pero qué tú quieres? ¿Que te caigan a palo a meter a la calle? Para mí eso es tan absurdo. Yo no soy mujer. Yo soy sencillamente observo y digo, eso no tiene ningún sentido para mí. Esa parte no te la dicen. ¿Sí? A mí no me hace ningún sentido. Pero todo el mundo quiere ser musulmán. Pues, inténtalo. Una pregunta, pastor. Esto va a ser un matrimonio. Si el llamado o Dios elige a la mujer a ese ministerio, el marido tiene que estar con ella, obvio, la tiene que apoyar, pero tiene que compartir ese ministerio con ella, o puede tener otro ministerio aparte. Ya. Es lo mismo que pasa cuando uno es hombre y no tiene llamado. La esposa de uno, dependiendo como Dios le habló, lo mínimo es que sí, necesita entender que uno está en un llamado y ella te va a acompañar y ella te va a apoyar. Mínimo. Pero hay hermanas que tienen un ministerio también. No necesariamente pastoral, pero tienen otro ministerio. Y hay otras que sí tienen llamado pastoral junto con el pastor. ¿Entiendes? Sí, pero que ella puede ser un ministerio y él es el otro diferente. ¿En sitios separados? Sí. No, eso estaría difícil. Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En otras palabras, tú no puedes tener un ministerio en California y ella tener un ministerio en la India. Eso, ¿cómo llevamos el hogar y el matrimonio y la familia? ¿Entiendes? Dios nos lleva por ahí. ¿Está bien? De alguna manera, estos ministerios se dan y se complementan. Pero Dios no separa la casa y el hogar. Eso no. Pero yo sé lo que tú dices. Yo lo he visto. ¿Está bien? Dios tiene que poner un mismo sentido. Pero el ministerio de ella no tiene que ser pastoral. Sí, no, puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Yeah. Dios cree en la unidad. Pero por ejemplo, si el llamado
Dios habla, digamos, a mi esposo a hacer una labor dentro de la iglesia. Entonces, pero a mí me llama a hacer algo diferente en la misma iglesia, pero estamos trabajando Exacto. en diferentes Perfecto. universidades, pues yo creo que eso sí se puede. Sí, lograr. sí, no, perfecto. Pero la cuestión es que si uno se va para acá y otro para ahí, sí, ya no, porque Se entonces está estamos afectando. fuera de los parámetros que... Se afecta la relación de ustedes, el hogar, la familia. Ahí es que estamos. Sí, no. No, pero la forma que tú lo describiste es exacta. Dos ministerios distintos, pero no afecta al hogar de ustedes. No. Ya. ¿Ves? Se complementan. Se complementan. Pastor, y entonces una mujer puede ser entonces pastora y dirigir una iglesia y el esposo darle apoyo. Sí. Eso no se... Se supone que sea... No, sí, perfecto, así es. Así es. Pasa lo mismo a la inversa. Si ella tiene el llamado pastoral y él no, él puede ser un complemento de apoyo para ella. Él puede tener algún otro ministerio o él puede ser un copastor si él tiene un llamado pastoral también. Es lo mismo, pero al revés. Al revés. Es lo mismo por al revés. Sí. A la inversa. A la inversa. Muy bien. Entonces el término de pastora, cuando, por ejemplo, en el caso de usted es pastor, entonces el término de decirle a la hermana Carmen pastora, ¿está correcto o es porque los hermanos pues ya se acostumbran? Cuando... Es una pregunta interesante, porque tiene una historia. Cuando yo conocí a Carmen, Carmen está ayudando a otra pastora a levantar una obra. Carmen era la administradora de esa iglesia. Entonces yo era un rookie, ¿no? Y yo era seminarista. Y yo nunca había pastoreado en una iglesia, mucho menos empezar con una iglesia. Cuando nos casamos, quien realmente sabía cómo desarrollar una iglesia y pastorear una iglesia era Carmen, no era yo. Yo aprendí de ella. Ella me enseñó, esto es lo que tienes que hacer, mira, hazlo así. Porque ella lo había aprendido en su iglesia, desarrollando esa iglesia. Tenía la experiencia. Tenía la experiencia. Y entonces, ella me crió a mí. Cuando yo la agarré, pues, yo seguí por mi cuenta, yo aprendí, seguí por mi abajo. Sí. Ella nunca sintió en aquella época que ella tenía un llamado pastoral, ¿eh? Sino que ella aceptó ser la esposa del pastor. Por un tiempo a ella nunca le gustó que le llamaran la pastora. Pero después ocurrió que ella tiene su propio ministerio, su propio llamado. Y ella hace diferentes cosas. Y entonces después de eso hay una tercera etapa donde ella es copastora conmigo. Y ella trabaja conmigo en la pastoral. No tiene la posición oficial, mucho menos en la iglesia de nosotros, que no pueden con un sueldo, van a pagar 2 sueldos a la pastoral. Por primera vez, cuando la gente le dice pastora, es verdad. ¿Entiendes? Porque ella está haciendo una labor pastoral en nuestra iglesia. Ella nos está ayudando a dirigir el gabinete y todo este tipo de cosas. A organizar los ministerios, todo eso lo está haciendo Carmen. Muy bien. Yo sé que hay gente que lo dice de cariño, pero en este momento ella no rechaza eso porque ella sabe que está en una dimensión distinta. Sí, Sí. Está ejerciendo. Lo está ejerciendo. Ella va a hacer visitas pastorales conmigo, ella y yo salimos a evangelizar, todo ese tipo de cosas. Esas cosas antes no ocurrían, pero ahora están Vemos por ocurriendo. ahí, ejemplo, que no está haciendo esa función, entonces le llaman pastora porque su esposo es pastor. Por pero eso, la pastora- porque el esposo del pastor dice, pastora. No, sí, viceversa. Ya, en la iglesia americana ahora tienen la costumbre de decir la primera dama. Y nosotros miramos eso y decimos, wow, ¿cómo estamos? Yo he oído eso, yo he oído eso. ¿La tú lo has visto? Lo he oído, no dice que yo voy, ¿verdad? Pero lo he oído. Y yo creo que se ve más en la iglesia de Moreno. Sí, sí, sí. Y yo he oído, Sí. Es como la esposa del presidente, la primera dama. Pobre Michelle. Sí, sí. Pero allí hizo una distinción, decía, el hecho de que el esposo sea médico, no por eso ella es la médica Right. tampoco. Él es abogado, ella es la... No, cada quien tiene su distinción. Y aunque el rol que la hermana está haciendo, pues es pastoral. Digo, qué bonito, ¿no? Que podamos ver esa distinción. Ya, ya. Bueno, vamos a estar fuertes.